¿Qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Genaro Lozano y esto es Punto y Contrapunto ya de viernes. El próximo 20 de enero, el demócrata Joe Biden asumirá la presidencia de Estados Unidos en una ceremonia en las escalinatas del Congreso de ese país que marcará el fin de la presidencia de Donald Trump y el inicio de la de Biden. Pero antes de eso, el aún presidente Trump enfrenta nuevamente la amenaza de ser destituido por juicio político por el Congreso, ahora con mayorías demócratas, ya que lo acusan de incitar a la violencia que vimos en el Capitolio esta semana. Esta noche converso con 4 personas expertas en Estados Unidos sobre el nuevo balance de poder en Washington, D.C., el destino inmediato de Trump, quien ya se quedó sin cuenta de Twitter, por cierto, y sobre los retos para la relación entre el gobierno de López Obrador y el entrante de Joe Biden en Estados Unidos. Quédate con nosotros que ya empieza Punto y Contrapunto de viernes. Después de una victoria que sorprendió al mundo entero en el año 2016, el Partido Republicano enfrenta ahora no solamente la pérdida de la presidencia, sino de las mayorías en el Senado y en la Cámara de Representantes. Además, aunque ganó escaños en la Cámara de Representantes, el control sigue en manos de los demócratas con Nancy Pelosi a la cabeza. ¿Qué significa esto para el plan de gobierno de Joe Biden? ¿Logrará pasar reformas clave ahora que tiene mayorías en ambas cámaras? Veamos el contexto. En una segunda vuelta electoral realizada este martes, Georgia definió, en términos prácticos, el balance de poder entre el Senado estadounidense y el Ejecutivo federal. Los demócratas Raphael Warnock y Jon Ossoff consiguieron ganar las elecciones y con ello dar la mayoría de la Cámara Alta a su partido en lo que se consideró un remate apabullante para la derrota republicana. Durante 2 décadas, los republicanos habían conservado los 2 asientos senatoriales de Georgia, que ahora serán ocupados por el reverendo Raphael Warnock, el primer afroestadounidense georgiano en llegar al Senado, y por Jon Ossoff, que a sus 33 años será el senador demócrata más joven de la historia, después del mismo Biden, que ocupó una curul por primera vez a los 31 años. El Partido Demócrata y el Republicano tendrán cada uno 50 senadores, y en caso de empate, la vicepresidenta Kamala Harris tendrá el voto decisivo. El control de la Cámara Alta dará al gobierno de Biden, al menos durante sus primeros 2 años, más oportunidades para avanzar en temas prioritarios de su agenda. Los demócratas no habían conseguido una mayoría en el Senado desde 2014, lo que entorpeció el avance de reformas clave de la administración de Barack Obama. Los demócratas además retuvieron su mayoría en la Cámara de Representantes, lograda en 2016, lo que les permitió someter a Donald Trump a un juicio político tras darse a conocer que había presionado a líderes de Ucrania para que investigaran a Joe Biden y a su hijo, pero el Senado, de mayoría republicana, votó por absolver al presidente. Punto y contrapunto. Primer tema para discutir esta noche y hoy saludo desde la remota distancia a Juan Ernesto Trejo, ya lo conoces, eres maestro en Relaciones Internacionales por la Central European University. ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido. Hola, Genaro, muy buenas noches, un gusto coincidir con mis colegas y expreso toda mi solidaridad con el auditorio que está padeciendo los estragos de la pandemia. Saludamos también a Raquel López Portillo, especialista en Derechos Humanos y asociada al Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, el COMEX. ¿Cómo está, Raquel? Bienvenida de regreso a Punto y Contrapunto. Muy bien, Genaro, un gusto saludarlos y muchas gracias por la invitación. Saludamos a José Manuel Préstamo, él es internacionalista e investigador en migración internacional. ¿Cómo estás? Bienvenido. Genaro, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos. Y saludo también a Anaí Benítez, internacionalista y maestra en Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad Panamericana, la UP. ¿Cómo estás? Bienvenida de regreso, Anaí. Gracias, Genaro. Un gusto verte y un gusto también ver a mis compañeros. Pues sí, primer programa que hacemos que retomamos sobre la contienda y los resultados de esta en Estados Unidos, así que feliz año también a las de los 4. Empiezo contigo, Anaí, a ver, balance de poder que ya cambia. Joe Biden empezará su administración con mayoría en la Cámara de Representantes. Es cierto, los demócratas perdieron algunos escaños, pero retienen la mayoría ahí. Y ahora con lo que ocurrió en Georgia, pues básicamente ya también tienen el control del Senado. Buenas noticias para la administración que empieza. Sí, totalmente. Creo que es una excelente noticia dentro de todo este clima político que estamos viendo que jamás, bueno, yo creo que en la historia reciente de Estados Unidos jamás lo habíamos visto. Creo que es una buena noticia porque así, pues todas las iniciativas que Joe Biden pueda tener en puerta serán fácilmente pasadas a ambas cámaras, tanto al Congreso o la Cámara de a los republicanos y a senadores. También, obviamente, los movimientos de su gabinete pues pasarán de una forma pues más fácil, los nombramientos de la Corte Suprema. Y fíjate que es una noticia sumamente importante y sumamente que me alegra mucho,
en un estado como Georgia, en un estado en donde, pues vaya, es un estado difícil para los demócratas, era un estado, un bastión republicano no hace mucho tiempo, y sobre todo la noticia que el reverendo haya ganado, Raphael Warnock, nos da una esperanza tal vez dentro de todo este cisma político que está pasando, o una luz al final del camino, sobre todo cuando Bill Clinton pronuncia hace tiempo que va a estar, va a tener mano dura con la gente negra o de color, por decirlo de alguna forma. Sinceramente el discurso no les alcanzó, no le alcanzó ni siquiera a Kelly Loeffler, ni siquiera tampoco a Perdue, que es pro-Trump, y este discurso que estaba manejando también, igual que Trump, divisionista, creo que no les alcanzó. Creo que la ciudadanía, y me atrevo a decir, y me atrevo a confiar, que está ya harta de lo que está pasando en Estados Unidos, y está más consciente cada vez. Entonces yo creo que es una de las razones por las cuales alegaría yo que ganó un estado en Georgia, que ganaron los 2 senadores en Georgia, donde un estado que era muy difícilmente demócrata. ¿Cómo lo ves, Juan Ernesto? Ya se confirma entonces que van a tener mayorías en la Cámara de Representantes, en el Senado. ¿Qué significado tiene? ¿Coincides con Anaí o no? Me imagino que, bueno, no habíamos visto un gobierno de unidad, como se le dice, cuando el presidente viene de un partido y también las 2 cámaras son del mismo partido. Creo que desde tiempos, creo que Bush empezó con un gobierno de unidad con control de ambas cámaras, si es que no mal recuerdo, o lo ganó después. Pero ¿cómo lo ves? A mí, bueno, yo efectivamente comparto lo que dicen ahí. Sin embargo, creo que sí, todo eso es positivo para un estado como Georgia, pero no hay que descartar que hay un electorado fuerte de ultraderecha en Estados Unidos que va a seguir votando por candidatos que tengan los mismos discursos extremistas y de odio de Donald Trump. Entonces, sin duda alguna, toda esa gente, ese partido republicano que hoy se queda a partir del 20 de enero sin esa voz en el poder, va a tratar de buscar a alguien que sea el nuevo líder de esa manera de pensar, ¿no? Hoy veíamos, por ejemplo, a la presidenta del Comité Nacional Republicano decir que ya está en funcionamiento la llamada Freedom Squad, o Escuadra de la Libertad, ¿no? Para hacerle frente a la llamada Escuadra de Alexandria Ocasio-Cortez y a ese pues socialismo que según ellos en sus cabezas ven en Estados Unidos. Ahora, yo sí creo, también coincido que era algo necesario para la administración Biden, para un buen arranque, tener este apoyo. Sin embargo, no podemos hablar de una ola azul en Estados Unidos. Sí se ganaron 3 escaños en total, en términos absolutos en el Senado, pero disminuyó la cantidad de demócratas en la Cámara Baja, a pesar de que Nancy Pelosi conservó la mayoría y a pesar de que nuevamente vuelve a ser la speaker de la casa. Ahora, hay que hablar también que dentro de su propio partido, Biden va a tener un contrapeso, y ese es el ala más progresista, va a tener un contrapeso para derechos sociales. Hay que vigilar que ellos sean quienes hagan cumplirle sus promesas de campaña, incluso, por ejemplo, a la vicepresidenta electa Kamala Harris, que dijo que una de sus propuestas era asegurar los derechos de la comunidad trans afrodescendiente en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Y otro contrapeso sin duda muy fuerte que va a tener el gobierno de Joe Biden va a ser el Poder Judicial. Donald Trump deja a 3 jueces, de los más jóvenes en la Suprema Corte de Estados Unidos, y no solo eso, no solo una corte conservadora, un sistema judicial conservadorcísimo. Hizo muchísimas nominaciones en jueces de distrito y de distintas circunscripciones en Estados Unidos que sin duda representan pues varios de los ideales de Donald Trump que trató de impulsar, muchas agendas que trató de impulsar durante estos 4 años y que ahí van a estar hasta que no haya un reemplazo claro y directo. Así es. ¿Cómo lo ves, Raquel? ¿Qué decir de este cambio en el Congreso de Estados Unidos? También, por supuesto, hay que hablar de lo que ha pasado esta semana, evidentemente, las imágenes que veíamos del asalto al Congreso de ese país. Ahora que los demócratas, y si quieres podemos concentrar ahí porque pues Nancy Pelosi, la vocera de la Cámara de Representantes, quiere llevar a juicio político a Donald Trump. Ya está consiguiendo también el apoyo de algunos republicanos, todavía en ambas cámaras, que también están indignados con lo que ellos vieron como una incitación a la violencia por parte del todavía presidente de Estados Unidos. Yo coincido totalmente con la lectura de mis compañeros. Creo que si bien es un triunfo en sí mismo el hecho de que en este momento los demócratas pues vayan a tener un gobierno de mayoría, no necesariamente se puede traducir
en un gobierno unificado, ¿no? No todo es miel sobre hojuelas. Creo que va a ser interesantísimo ver cómo se desarrollan estos siguientes días, estas siguientes semanas, con el hecho de que ya sabemos que no va a ser a través de la enmienda número 25 las medidas que se van a tomar contra el presidente Donald Trump, pero que sí, a pesar de que se dijo muchísimo que no daba el tiempo para hacer pues algún tipo de proceso, el hecho es que ya este lunes se van a presentar en el Congreso los artículos para iniciar este juicio político, este impeachment. Además, pues sumamente grave, sería la primera vez que un presidente en Estados Unidos atraviesa este proceso 2 veces y además en esta ocasión por incitar a una rebelión, ¿no? Creo que hay que estar muy pendientes y sin duda creo que el legislativo va a ser la clave sobre estos pesos y contrapesos que va a tener la administración de Biden. Repito, creo que no todo es miel sobre hojuelas, hay que recordar que pues realmente es muy estrecho el margen de ventaja que tienen los demócratas y apenas un pequeño giro en ciertas políticas más ambiciosas o que se acerquen más pues a tendencias más radicales, pueden perder votos incluso de su propio partido, ¿no? Se ha hablado especialmente en el tema de cambio climático, el plan tan ambicioso que tiene Joe Biden, la expansión del Affordable Care Act, en fin, creo que si van a encontrar coincidencias en temas como COVID, como desempleo, la clave va a estar en pues poder negociar y poder lograr coaliciones bipartidistas y ser muy estratégicos, sobre todo con el tema de tiempo, ¿no? No olvidemos que en 2 años vuelven a haber pues elecciones del Congreso y este tiempo, si bien el Partido Demócrata trae una agenda muy ambiciosa, pues estos 2 años principalmente se van a ir en medidas de la atención del COVID y del desempleo que sufren en estos momentos Estados Unidos. Bien. ¿Cómo lo ves tú, José Manuel? ¿Qué ves de estos cambios en el balance de poder en el Congreso de Estados Unidos para el arranque del gobierno del presidente Biden a partir del 20 de enero? Creo que los disturbios nos tomaron por sorpresa bastantes. Dejamos de atender las lecciones que nos dejó la carrera por el Senado en el estado de Georgia. Para empezar, creo que la gran noticia es cómo la diversificación demográfica está cambiando ahora también el panorama político en Estados Unidos. Principalmente los latinos juegan un papel fundamental, principalmente en el estado de Georgia, los mexicanos. Hay 1 millón de latinos en Georgia, de esos el 60% son mexicanos y todos principalmente con el ahora senador Ossoff le dieron 21 puntos a comparación de los 9 puntos que tuvo de apoyo con mexicanos y con latinos en noviembre. ¿Qué más? Este impulso también se vio en otros estados como en Arizona, en Wisconsin, estados que anteriormente le costaban mucho trabajo a los demócratas porque eran mayoritariamente eran mayoritariamente blancos, conservadores, rurales. Ahora bien, para temas precisamente del presidente Biden, creo que es muy apresurado decir que todo, como le dijeron, todo va a ser perfecto y va a ser una administración fácil. No, los primeros 100 días del presidente Biden van a ser complejos. Como lo mencionaban nuestros compañeros, el primer contrapeso del presidente Biden va a estar dentro de su partido político, va a ser el ala progresista y socialista del partido encabezado por Alexandria Ocasio-Cortez, por Ilhan Omar, por Bernie Sanders. Entonces vamos a ver disputas internas del partido que tal vez en un principio sí vamos a ver una agenda ambiciosa del presidente Biden, principalmente creo que se va a ver en temas medioambientales, pero para una reforma migratoria, para un control de armas o para incluso cambiar el sistema electoral de Estados Unidos, yo creo que por más que tengan el control del Congreso y del Senado, de la Cámara de Representantes, perdón, y del Senado, vamos a tardar en ver una agenda tan ambiciosa como quizás como el resto del mundo e incluso dentro de Estados Unidos como los aliados de los demócratas quisieran ver. Así es. Juan, que además, a ver, una agenda que no podrá tal vez ser muy ambiciosa, pero yo sí veo ahorita la oportunidad política para arrancar la administración de Biden con una agenda, porque creo que si algo ha unido en estos momentos, incluso a los mismos adversarios de Biden, a los republicanos, ha sido la actitud del presidente Donald Trump con estos videos en donde incluso se veía que estaba festejando el asalto al Capitolio con su familia y con música como si estuviera en una fiesta. El último video que pudo publicar en Twitter antes de que le suspendieran su cuenta, pues diciendo que algo seguía para su movimiento, que no era lo último, ¿no? Y yo sí veo a muchos republicanos enojados, obviamente no a Ted Cruz, ¿no? ¿Qué posibilidad le ves al gobierno de Biden de arrancar, digamos, pues a deshacer algo de lo que ha hecho Trump en los últimos 4 años?
Sin duda alguna, yo creo que esa es una práctica que inauguró Trump y va a ser una práctica que va a continuar Biden de destruir lo que hizo el antecesor. Entonces, así como Trump trató de destruir todo el legado de Obama, Biden con justa razón tiene que tratar de destruir todo el legado, el negativo que está dejando Donald Trump. Ahora, a mí sí hay algo que me preocupa muchísimo y más que preocupación me indigna un poco y es la reacción ahorita de muchos senadores y de congresistas y gobernadores republicanos de decir, híjole, ahora sí se pasó. Perdón, pero es que Donald Trump se pasó desde el 20 de enero de 2017 cuando tomó protesta. Ahora, hay que ser críticos, ¿no? Y me llamó muchísimo la atención lo que dijo en su mensaje, en el primer mensaje después de la toma del Capitolio por la insurrección, Joe Biden, que dijo que esto no era, que ellos no representaban a Estados Unidos. Se me hace un verdadero error. Por supuesto que toda esa gente sí representa a los estadounidenses, son una minoría grande, son una minoría que nos demostró que tienen capacidad de movilización masiva y sobre todo que tienen una voz en senadores y en representantes, que fueron electos gracias a ellos en las pasadas elecciones y durante los 4 años de la presidencia Trump. Ahora, ¿qué va a hacer Biden durante estos 100 días? Yo la verdad es que no sé cuánto, qué siga, ¿no? Porque el movimiento se queda sin líder, el movimiento se queda sin poder. O sea, ya no va a estar la extrema derecha en la Casa Blanca. Ahora, ¿qué sigue? ¿Quién va a ser la contraparte dentro del Partido Republicano? ¿Va a ser Mitch McConnell? ¿Va a ser algún congresista de los nuevos que llegaron, que son de extrema derecha, que creen en teorías de la conspiración como QAnon? ¿Quién va a ser el nuevo líder de los conservadores en Estados Unidos? Y yo creo que ese será, pues de cierta manera, estar poniéndolos. Esa es una buena interrogante, Juan. Déjame hacer una pausa, regresamos después. Tal vez a preguntarle también a nuestras compañeras de nuestro compañero de la mesa sobre cómo ven justamente quién va a ocupar el vacío que deja Donald Trump. Pero antes de eso, vamos a regresar para hablar sobre, luego de recuperar sus redes sociales, Donald Trump prometió una transición del poder fluida, ordenada y sin problemas. Ya perdió las redes sociales. Pero mientras los demócratas se están todavía buscando su destitución, ¿va a pasar esto o no? ¿Debería Trump renunciar o quedarse hasta el final, que es el próximo 20 de enero cuando concluye su mandato? Veremos qué opina la mesa cuando regresemos a Punto y Contrapunto. No te vayas. Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Este jueves, Donald Trump aseguró que se concentrará en garantizar una transición fluida, ordenada y sin problemas. Este mensaje se dio a conocer tras el llamado a su destitución hecho por legisladores demócratas. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el líder de los demócratas en el Senado, Charles Schumer, pidieron al vicepresidente Mike Pence invocar la 25ª enmienda constitucional para destituir a Trump. Mientras que Joe Biden, el presidente electo, lo acusó de causar uno de los días más oscuros en la historia de Estados Unidos. Trump trató de desmarcarse y dijo que quienes irrumpieron en el Capitolio pagarán si cometieron crímenes y que sus intentos de anular los resultados electorales fueron para garantizar la integridad del voto. Pero las desastrosas escenas del miércoles fueron alentadas por el mismo Trump. En un mitin realizado frente a la Casa Blanca, animó a sus seguidores a protestar en el Capitolio y pidió al vicepresidente Mike Pence que no certificara la victoria del demócrata Joe Biden. Pence respondió señalando que él no tenía el poder para revertir los resultados electorales, lo que Trump calificó como una falta de coraje. Para entonces, la turba había invadido el Capitolio y los congresistas habían tenido que interrumpir la sesión. Durante las 4 horas que duró el asalto, Donald Trump publicó varios tweets pidiendo tibiamente a sus seguidores retirarse, pero siguió insistiendo en su desacuerdo con el resultado de las elecciones y en su mensaje de ayer tampoco reconoció haber perdido. Vamos a ver qué opinan ahora en la mesa. Empiezo contigo ahora, Raquel. Evidentemente, las imágenes que vimos son de vergüenza global. Yo sí creo que en la democracia de Estados Unidos no habíamos visto esto, y un país que siempre ha querido exportar su modelo de democracia, ya sea a través del convencimiento, como en algunas ocasiones han dicho, pero realmente en muchas ocasiones a través de invasiones y de la fuerza, pues ahora queda, digamos, como el hazmerreír, ¿no? El país que voltea a vigilar procesos electorales en otras naciones, ahora hace esto. ¿Cómo lo ves? ¿Qué decir? ¿Debería quedarse Trump hasta el día 20 o debería ser enjuiciado políticamente?
No podría estar más de acuerdo contigo, Genaro. Creo que si esto no hace que desromanticemos la idea de la democracia estadounidense, no sé qué lo podrá hacer. La realidad es que es un tema que, no sé, es complicado. Creo que habrá que ver cómo se desarrolla el tema del impeachment. Personalmente no creo, a pesar de que totalmente debería pues, de renunciar, no creo que por la propia personalidad de Trump y por toda la retórica que ha llevado no solo durante los últimos días, sino durante los últimos meses y en general durante todo su mandato, no creo que vaya a renunciar por sí mismo. Y si acaso lo hace, pues será más bien para cuidarse de los cargos también, no hay que olvidar de los que está acusado, ¿no? Hay varios rumores de que incluso ha preguntado a sus asesores sobre el autoindulto, cosa que nunca ha pasado tampoco en la historia de Estados Unidos. Y bueno, sobre todo creo que es preocupante y es tal vez en lo que está centrado en estos momentos, más allá de la elección y de que probablemente sí vaya a haber una transición pues este 20 de enero, que sigue después de Trump, ¿no? Si va a ser procesado por los cargos de evasión fiscal y otros denuncias que tiene en Nueva York. Incluso salió hace unos días que hay un tribunal iraquí que a pesar de que nunca va a pasar, también ha hecho cargos contra el presidente Trump por el asesinato pues de un alto mando de Irak. Y pues creo que ante todo esto muestra pues una crisis total de la democracia liberal. Creo que habrá que ver también pues cómo se separan los congresistas republicanos y logran realmente poder separarse de todo el apoyo que dieron durante estos años a Trump y cómo se va a reconfigurar el partido republicano, ¿no? Creo que finalmente vamos a ver Trump para rato, no sé si nuevamente en la forma de candidato presidencial, sí a través de sus hijos, sí a través de los medios, pero sin duda pues vamos a tener Trump para rato. Vamos a tener Trump para rato. José Manuel, ¿coincides con esto? Ya se quedó sin Twitter, su megáfono favorito. Yo creo que también se va a quedar sin Facebook. En los medios tradicionales, quién sabe si le van a dar cabida. ¿Qué hará? ¿Una plataforma nueva? ¿Va a querer seguir estando en política? Ya amenazó en ese mensaje que esto apenas empieza. Yo creo que para empezar hay que entender el mayor legado que nos ha dejado Donald Trump, que es acabar con esta idea y la narrativa que ha manejado Estados Unidos a lo largo de su historia, que es el excepcionalismo norteamericano. Lo que vimos en el Capitolio nos demuestra que la fragilidad de todos los sistemas democráticos que existen alrededor del mundo. Muchos pensábamos que jamás íbamos a ver estas imágenes que tan comunes, lamentablemente, a lo largo de la historia latinoamericana, jamás se iban a presentar en un país como Estados Unidos, pero Trump nos demostró que cualquiera figura populista, demagógica, si se le subestima, puede destruir una democracia tan ilustre como la norteamericana. Ahora bien, creo que el asumir que Donald Trump se acabó, que el 20 de enero termina esta pesadilla, estos 4 años, estamos muy equivocados. Creo que lo que hizo Trump es crear un movimiento a lo largo de estos alrededor de 4 años, que es envenenar y radicalizar por alguna forma los demonios que existen, que están fragmentados en la sociedad de Estados Unidos, que es el racismo, que es el miedo a la diversificación demográfica y el miedo a los cambios, que el cambio a que el votante blanco ya no va a ser tan importante, ya no va a ser tan abrumador en comparación de las minorías. Donald Trump ha logrado que voces que antes pensábamos que jamás íbamos a escuchar, como es lo de como es lo de Proud Boys, como es la supremacía blanca, que iban a tener tanto poder en la política de Estados Unidos. Ahora bien, con las cuestiones de las plataformas, creo que los medios de comunicación debemos de entender y deben de entender los periodistas cómo se deben de manejar estas figuras. Gran parte del papel que tuvo Trump en la política de Estados Unidos fue gracias a Fox News, a American News, a Infowars, a Breitbart. Yo creo que Trump va a dejar un legado y va a continuar este legado a través de más desinformación, pero ahora fuera de la Casa Blanca. ¿Cómo lo ves tú, Juan? Tú ya preguntabas, ¿quién va a llenar el vacío que va a dejar Trump, digamos, en ese espectro? ¿No lo ves al mismo Trump tratando de llenarlo desde fuera en plataformas alternativas, creando un canal para competir con Fox News? Tiene dinero, ¿no? Tiene reconocimiento de nombre.
tiene dinero y está muy bien organizado y hay que decirlo así, es un experto en medios, es un experto en comunicar y en llegarle a la gente. Él es una persona que puede idear una idea, un mensaje y la gente se lo compra. Es una persona que posiciona eso en el mercado y lo vende. Entonces, sí habrá que ver, no sé si le alcance, por ejemplo, para fundar un nuevo partido. Recordemos que los partidos en Estados Unidos, más allá de ser federales, pues obedecen a mecanismos locales, ¿no? Un partido puede existir en California, pero podría no existir en Nueva York, por ejemplo. Entonces, no sé si eso le alcance, pero es un hecho. Sabemos, desde luego, también que su base está radicalizada principalmente, sabemos que están en todos lados, pero la mayoría en el sur-sureste del país, entonces habrá que rastrear eso, pero sí me gustaría decir algo sobre la parte del juicio político, y es que es necesario, a ver, por así decirlo, mi opinión es que vamos a ver a Donald Trump como presidente de Estados Unidos hasta el 20 de enero, las primeras horas. No hay manera en que él salga de ahí. ¿No ves Pero posible el si juicio político? yo creo que no hay tiempo, yo creo que no hay manera. La enmienda 25 está enterradísima. Mike Pence, que sería el encargado de hacerlo, ya dijo que no lo va a hacer. Parte del gabinete ya dijo que no creen que sea conveniente. A Nancy Pelosi no le van a dar los números, porque si bien hay republicanos que lo piden desde el Congreso, no son suficientes para los 2/3. Y sobre todo no hay tiempo. Sabemos que un juicio político se lleva meses. Sí. Aquí estamos hablando de semana y media, entonces no lo creo. ¿Qué es lo que tendría que suceder? Que él renuncie, y es algo que no va a hacer. Pero es importante que la gente sepa que Donald Trump no debería estar en la presidencia de Estados Unidos simplemente por el hecho de que se legitima el hecho de que un grupo de personas, de que delincuentes tomen el Capitolio de Estados Unidos de manera violenta con base en discursos de odio, y eso no es correcto. Anaí, ¿cómo lo ves? Tú también coincides con Juan, no hay tiempo para el juicio político, no se va a aplicar la enmienda 25, se irá Donald Trump a su residencia de Mar-a-Lago, ya no saldrá de ahí. ¿Qué va a pasar en estas 2 semanas? ¿Qué vamos a ver? Hay quien decía por ahí, quítenle ya los códigos nucleares a este señor, tiene todavía 13 días. Pues mira, a mí sinceramente me encantaría que se aplicara justo la sección 4 de la enmienda 25. El juicio político, justamente como dice Juan, y coincido plenamente, no creo que dé tiempo, pero creo que hay algo importante que Estados Unidos debe de hacer, es hacer algo para que Donald Trump tenga su lección. Es decir, Estados Unidos, que siempre ha pregonado las banderas de la democracia. Es increíble cómo en este momento se encuentra pues bajo el tierra o bajo los escombros. Es increíble ahorita cómo está distanciado del vicepresidente Mike Pence. La verdad es que no recuerdo algún otro hecho en donde el vicepresidente esté tan distanciado. Yo creo que la gota que también derramó el vaso fue cuando Donald Trump le dijo a su ciudadanía y más a sus simpatizantes que Mike Pence podía rechazar los votos del colegio electoral, cosa que no es cierto. Ya muchos, pues obviamente le dieron la espalda a Donald Trump, un William Barr, que era pues su fiscal. Creo que Estados Unidos ahorita está en una crisis política, yo creo que la mayor crisis política que ha tenido en años recientes. Y la verdad es que esto atiende a 2 temas. Primero, obviamente, atiende a que Estados Unidos está sumamente dividido, sí, está sumamente fragmentado, pero también está, y siempre lo ha estado, con el tema del racismo, porque Genaro, sinceramente, si esta toma de Capitolio lo hubieran hecho las personas de color, las personas negras, otra cosa hubiera sido. Hubiera habido muchísimo más muertes de las que hubo, desgraciadamente, en este momento. No sé si, por supuesto que recuerdan el movimiento de Black Lives Matter, cómo la policía enfrentó a todos estos ciudadanos norteamericanos que tenían la causa de defender el movimiento. Sinceramente, y vamos a ponerlo sobre la mesa, ¿por qué los policías del Capitolio no actuaron a tiempo? Me lleva a 2 preguntas, 2 respuestas. A ver, y sí, tal vez se vieron rebasados con esto, pero tal vez incluso querían que esto también hubiera pasado. Creo que Estados Unidos también tiene mucho que pensar, está viviendo un colapso de su modelo político y de su modelo electoral. El siguiente gobierno, Biden y Kamala, tienen que hacer muchos cambios, tanto de forma y de fondo, porque claramente algo está pasando y estoy segura que Estados Unidos no va a volver a hacer lo mismo. Y ya para terminar, justamente sí, me encantaría que hubiera la aplicación de la enmienda 25 para demostrar ante el mundo
que nadie en Estados Unidos está por encima de la ley, ni siquiera el presidente de los Estados Unidos de América. Pues eso justo es lo que explicó Twitter en su carta de por qué le suspendieron la cuenta a Donald Trump, ¿no? Por el tema de la incitación al mensaje y al lenguaje de odio y de violencia. Manolo, cerramos contigo este bloque. ¿Cuál es la lección para Estados Unidos? Es un precedente peligroso, sin duda. ¿Qué va a pasar después de esto? Yo creo que la lección para Estados Unidos debe ser una autointrospección de todos, tanto del Partido Republicano como del Partido Demócrata, como de los medios de comunicación. Todos fueron partícipes de las locuras, de los arranques e incluso de las decisiones tan racistas, xenofóbicas que tomó Trump. Cómo los medios de comunicación permitieron esto, cómo el Partido Republicano, o el gran partido, el Grand Old Party, que se maneja en Estados Unidos, cómo aceptó que un candidato que incluso antes de su toma de posición, antes del anuncio de su campaña, nos tachó a los mexicanos como violadores, como criminales, como narcotraficantes, a todos. Y ninguno de los senadores que se encuentra hoy en el Senado, ninguno de los congresistas, incluso las grandes figuras en ese entonces, Paul Ryan, Mitch McConnell, permitieron esto. Pusieron en tela de juicio toda la cooperación internacional, las alianzas. ¿Todo por qué? Por miedo a perder el poder en Estados Unidos. Hay un dicho que en Estados Unidos que es el país antes que el partido político, y todos los republicanos tuvieron miedo de alzar la voz, siempre todo ¿por qué? Para caerle bien a Trump. Incluso gobiernos como el mexicano también se vio envuelto en distintos escándalos, permitiendo que ofendieran a nuestros connacionales en Estados Unidos, todo para que Trump no le pusiera a nuestros políticos, incluso a nuestro presidente, un apodo y acabara con las relaciones. Entonces, creo que esa es la gran lección de Estados Unidos, cómo ver cómo incluso la gran democracia que ellos pensaban que tenían puede ser destruida si dejamos de exigir, tanto los periodistas como el electorado, como los políticos, dejamos de exigir la decencia que deben de tener nuestros políticos y nuestros servidores públicos. Claro. Bueno, justamente ahorita vamos a hablar sobre qué es lo que viene para la relación entre México y Estados Unidos después justo de la pausa. Así que hacemos una pausa y al regresar, el gobierno del presidente López Obrador ha logrado una excelente relación con el de Trump, aunque no siempre con saldos positivos para México. ¿Cómo pinta la relación con el próximo gobierno, el de Joe Biden? Regresamos a Punto y Contrapunto para ver qué opinan las y los panelistas de esta noche. No te vayas. Estamos de regreso para el último bloque de la noche. Migración, medio ambiente y asuntos comerciales son tres de los temas clave para la relación entre México y Estados Unidos durante el mandato de Joe Biden. Buscará el demócrata una política migratoria más respetuosa de los derechos humanos, exigirá mejores salarios y condiciones para la clase obrera mexicana y de Estados Unidos. Veamos el contexto. De cara al inicio del gobierno de Joe Biden, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que la relación bilateral será de cooperación. El pasado 19 de diciembre, en una llamada telefónica, el mandatario mexicano y el presidente electo de Estados Unidos acordaron construir una relación basada en el respeto al Estado de Derecho y los valores compartidos. Este jueves, tras los disturbios registrados por la irrupción de trumpistas en el Capitolio, el presidente López Obrador señaló que su gobierno mantiene muy buena relación con el presidente Trump y que pasará lo mismo con Biden. Uno de los temas fundamentales es migración, donde se espera un cambio a la política establecida por la administración Trump. Tanto el gobierno mexicano como el equipo de Biden han reportado que buscan enfrentar las causas fundamentales de la migración proveniente de Centroamérica con un enfoque más ordenado y humano, donde se respeten las normas internacionales de asilo. Sin embargo, la oficina de Biden señaló que se necesita tiempo y recursos para lograrlo. En aspectos ambientales, mientras Biden se muestra preocupado por las inversiones en energía limpia e infraestructura sostenible, López Obrador ha impulsado combustibles fósiles. En cuanto al comercio, tras la reciente entrada en vigor del TEMEC, Biden planteó revitalizar las economías y asegurar la frontera común. Según expertos, uno de sus principales desafíos es asegurarse de que México cumpla con la mejora de las condiciones y salarios de sus trabajadores para evitar la competencia desleal que implican los bajos salarios. Punto y contrapunto. Juan, ¿cómo ves este tema? Evidentemente, en los últimos meses, aquí en México por lo menos había sido objeto de discusión el que el presidente López Obrador no felicitara a Joe Biden, no reconociera
que había ganado frente a Donald Trump. Vino después una felicitación en diciembre, la segunda semana de diciembre, si no mal recuerdo, y hay quien dice que, pues, que el presidente López Obrador no parece estar tan interesado en tener una buena relación con el demócrata, incluso ofreciéndole asilo político a Assange, quien es buscado por la justicia de Estados Unidos. Ahora sí que, como tú pusiste en tu cuenta de Instagram, pero qué necesidad. Exactamente, pero qué necesidad. Y es que, mira, Genaro, yo creo que el tema del reconocimiento, de las felicitaciones, sí es diplomático, sí es una manera o un modo de expresar respeto por la democracia de otro país, pero tampoco es menester que salga el jefe de Estado del país a felicitar o vamos, si bien es parte del reconocimiento de un Estado como Estado independiente, pues reconocer gobiernos o no, tardarse días o no, la verdad es que no hace la gran diferencia. Yo creo que es ingenuo pensar que la relación bilateral de México con Estados Unidos es únicamente entre cancillerías o únicamente entre el teléfono de López Obrador y el teléfono de Trump o ahora el teléfono de Biden. O sea, yo creo que es muy ingenuo ver el análisis de esa manera. Ahora, sí creo que hay temas que nos ponen la relación bilateral desde el Poder Ejecutivo en un área muy delicada. Desde luego el tema de Julian Assange, mira, la verdad es que lo veo total y completamente innecesario. El Reino Unido ya había dicho que no iba a conceder la extradición a Estados Unidos. Australia, el país de origen de Julian Assange, ya había mencionado que el periodista puede volver a su país natal cuando lo desee. Entonces, México, sabiendo eso, sabiendo que esa persona podría tener esas dos mejores opciones, ¿cuál es la necesidad de enemistarnos con un gobierno, ¿no? En este caso, en el de Estados Unidos, de decir, le ofrecemos asilo político a Julian Assange en aras de la libertad de expresión, cuando cuando México es un cementerio de periodistas, lamentablemente? Entonces, la verdad es que no le veo ni pies ni cabeza. Va a haber otros temas también. Por ahí está todavía pendiente el beneplácito de Esteban Moctezuma como próximo embajador de México en Estados Unidos. Ahora, quienes estaban diciendo, ¿por qué tardó tanto el presidente en reconocer a Biden? Ahora están diciendo, ¿por qué no dijo nada el presidente sobre la toma del Capitolio? Bueno, creo que también quien debía hacerlo lo hizo y lo hizo muy bien, que fue el Congreso mexicano. En la apertura de esta semana de la Comisión Permanente se dijo y se condenó, se condenaron los actos. Sí. Creo que fue un gran acierto. Entonces, por ese lado, se hizo bien. Pero bueno, sí hay un inicio bastante ríspido, pero yo estoy total y completamente seguro que la relación bilateral desde el Poder Ejecutivo, entre poderes ejecutivos, va a seguir caminando normal y me atrevería a decir que mejor, porque ahora en Estados Unidos ya hay un gobierno que es más institucional y que ya va a usar más esos mecanismos para ejecutarla. ¿Coincides con esta lectura, José Manuel? Sobre todo en temas migratorios, hay quien está esperando que con Biden pues cambie la política. La misma secretaria de Gobernación de México, Olga Sánchez Cordero, recientemente dijo que se esperan cambios en la política migratoria por lo que había pasado en Estados Unidos, la sucesión, digamos, de Donald Trump a Joe Biden, de un republicano a un demócrata. ¿Esperas cambios en ese sentido? ¿Una reforma migratoria? ¿Hablar con México sobre Centroamérica? ¿Cómo lo ves? Yo creo que una reforma migratoria está muy lejos de suceder, inclusive teniendo los demócratas los tres ramas de poder. Sin embargo, creo que en temas muy concretos, como por ejemplo el tema de DACA, hay más de 500,000 mexicanos que dependen de DACA y que Trump en sus últimos meses de gobierno había querido eliminar, atacó directamente a estos mexicanos y ahora Biden dijo que los va a proteger. En temas, otro tema fundamental es el tema de Remain in México. Susan Rice ya dijo, una portavoz del gobierno de Biden dijo que no se va a eliminar directamente porque no quieren hacer un mensaje de bienvenida de todos los migrantes centroamericanos hacia el país, pero que sí va a eliminar Remain in México, que actualmente, si tienen la oportunidad de ir a la frontera, hay 25,000 migrantes centroamericanos botados al más estilo de campos de refugiados en Tindouf, en África. Es un desastre la frontera mexicana. Lo ha permitido el gobierno de Trump y lo permitió en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y todo esto va a cambiar. Antes incluso de que ya fuera electo presidente Joe Biden, desde la administración Obama, ya Biden era de las voces principales de un desarrollo en conjunto de la región de Centroamérica para evitar estas enormes caravanas migrantes hacia Estados Unidos. Entonces yo creo que son muy buenas noticias para el gobierno mexicano, para el pueblo de México. ¿Por qué? Porque Biden va a ser un aliado en temas migratorios, que va a haber un cambio no solamente
para que haya un desarrollo en Centroamérica, haya un desarrollo en México y también para proteger a todos estos migrantes. Claro, Raquel, si quieres continuar también con tema de política migratoria o si quieres saltamos a otro como puede ser comercio. Una de las propuestas más recientes que ya empezó a sacar, digamos, al aire el presidente López Obrador es la de la integración de algunos organismos autónomos como el Instituto Federal de Telecomunicaciones a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pero eso nos pondría en violación del TEMEC, que entonces podría haber también por ahí un tema. ¿Cómo ven los temas comerciales y si quieres también completar algo lo migratorio? Yo creo que ese es un tema clave de donde pueden surgir ciertas asperezas. Sin duda es sumamente beneficioso las políticas y toda la agenda legislativa también que trae el Partido Demócrata, pero precisamente en temas como energía, como el TEMEC, particularmente en el tema, por ejemplo, de productos de exportación, en el tema de, como tú bien mencionabas, la iniciativa que va a comenzar a discutirse sobre la desaparición de ciertos organismos autónomos, pues empezamos con el pie izquierdo y creo que eso pues puede tener una seria repercusión en la manera en la que se desarrolle la relación bilateral. Sin embargo, creo que va a ser positivo, va a haber también mucha presión en temas de derechos humanos, pero creo que la clave va a estar sobre todo, además en el tema legislativo, en cómo se desarrolla la comunicación, sobre todo con Cancillería, y con la Embajada de México en Estados Unidos y viceversa, ¿no? Creo que en los últimos meses también se había hablado mucho, pues, de ciertas tensiones o falta de comunicación, de coordinación de estas dos entidades y, pues, esperemos a ver, ¿no? Con la ratificación de Esteban Moctezuma, que hay que decirlo claramente, pues, no es una figura experimentada en la arena diplomática y a esperar a ver también qué nombramiento van a hacer de parte de Estados Unidos, ya que pues el embajador Landú termina el 20 de enero. Sin duda creo que en el tema migratorio, coincido con José Manuel, pues promete no completamente, pero creo que si seguimos esta retórica que ha marcado Biden de cooperación, se pueden hacer esfuerzos sumamente beneficiosos, podemos dejar de ser aunque de manera velada, un tercer país seguro y podemos consolidar un área de Norteamérica muy, muy fuerte y pues mucho más humanizada, ¿no? En este tema. Anaí, ¿qué otros temas ves que van a ser los que ocuparán en los gobiernos de ambos países, el de México y el de Estados Unidos, ahora que empiece el gobierno de Biden? Sin lugar a dudas, el medio ambiente va a ser un tema muy importante, el tema migratorio, justo ya como lo comentaron, pero dentro del tema de medio ambiente también, y fue un conflicto de semanas pasadas, el tema del agua. No recuerdo bien las fechas, sinceramente, pero hubo un tema justo para saber a quién le correspondía más cantidad de agua en el estado de Chihuahua, que también afortunadamente no pasó a mayores, pero creo que ese también puede ser un tema, y desde luego el tema del narcotráfico, porque el tema del narcotráfico es un asunto, para Estados Unidos es un asunto de seguridad. Desgraciadamente, pues bueno, hasta el día de hoy los cárteles han estado transfiriendo mercancías o transfiriendo droga a Estados Unidos, es decir, eso no ha parado, ha incrementado el nivel de narcotráfico y ese es un tema para la seguridad de Estados Unidos en ese sentido. Y también, Genaro, me gustaría agregar que yo creo que hay una relación, una división entre la relación México-Estados Unidos, que ahí yo no le veo mayor problema. Creo que la Cancillería tiene toda la capacidad y habilidad para sacar en buen término la relación, pero hay una relación Biden, Andrés Manuel López Obrador, que cada vez, no sé por qué pasa, pero Andrés Manuel López Obrador se empeña en hacer cosas justamente como Julian Assange, o justamente cuando hizo la carta en donde reconocía el triunfo de Biden, pues decía que hay que respetar los principios de política exterior y no meterse en los asuntos internos de otro país. Vaya, todavía ni siquiera Biden toma posesión y ya está a la defensiva el presidente Andrés Manuel López Obrador. Justo el tema del medio ambiente, yo también creo que podría haber ahí fricción, sobre todo por los proyectos de infraestructura que tiene el gobierno de López Obrador, sobre todo por el tema del uso de energías sucias, hidrocarburos, cuando Estados Unidos está empezando una transición acelerada hacia energías limpias, cuando Europa también sobre todo está acelerándolo de una manera pues muy, muy expedita. Juan, cerramos contigo este bloque. Te pregunto,
Punto. ¿Qué ves de cooperación entre ambos gobiernos? Ya no tanto de diferencias, sino dónde podría haber cooperación, dónde ves cooperación entre el gobierno de López Obrador y el gobierno de Biden. Sin duda, o no sé si lo ves así, va a ser mucho menos, una relación menos turbulenta que con la de Trump. Yo confío en que sea una relación menos turbulenta y precisamente por lo que comentaba antes, que va a ser más institucional. Se va a poder leer, se va a poder predecir a la contraparte y eso es muy importante cuando hablamos de relaciones exteriores entre países. Ahora, yo sí creo que desde luego va a haber mucha coincidencia en la agenda multilateral. Revivir a Naciones Unidas también será trabajo de la administración Biden y estoy seguro que el gobierno mexicano y a través de la Cancillería y sobre todo el Servicio Exterior y de quienes saben y conocen de los temas multilaterales ahí en la Cancillería lo podrán hacer de una manera correcta y afirmativa. Creo que ese va a ser la gran área de cooperación entre ambos. Desde luego, el tema de las comunidades, de las diásporas, de la diáspora mexicana en Estados Unidos. Vemos el empoderamiento de muchísimos hispanos y muchos mexicoestadounidenses ahí. Hay que recordar que ahora ya va a haber 3 senadores de origen mexicano en la Cámara Alta, el sustituto de Kamala Harris, el senador recién electo Luján por Nuevo México y la que ya estaba Cortés Mastó de Nevada. Hay representantes que nacieron en México y que ahora estarán en la Cámara Baja también, en el Partido Demócrata, pero sin duda no hay que quitar el dedo de renglón, que va a haber muchos temas de fricción, como bien decían, el cambio climático y sobre todo el tema de seguridad, y nada más hay que ver lo que ha sucedido en estos últimos días. O sea, esa administración que cooperó con la iniciativa Mérida, la administración Obama, y la desastrosa guerra de la que somos víctimas las y los mexicanos y que nos impuso sin éxito alguno Felipe Calderón, regresa el 20 de enero próximo. Entonces, regresan con la misma idea. O sea, el tema de la despenalización de drogas en Estados Unidos no se va a generalizar, se está dejando a los estados. Y así como podemos cooperar con estados muy progres como California, nos va a tener que cooperar con estados que pues todavía no se dejan, ¿no? Con esos temas, como Texas, por ejemplo. Entonces, ahí las relaciones de frontera y entre gobernadores también va a estar pues muy interesante. Bien, de hecho, me quedan 2 minutos, entonces les voy a dar 45 segundos a cada uno de los restantes para una conclusión sobre qué esperar en el futuro inmediato de la relación bilateral México-Estados Unidos. Empiezo contigo, Raquel. Creo que tenemos todo para que sea una relación sumamente fructífera, para pues derribar todos esos prejuicios, todo ese odio que marcó la relación, porque no fue una relación ni de cariño, ni de respeto, ni de pues tantas cosas beneficiosas en estos últimos 4 años. Creo que es una gran oportunidad y también para replantearnos precisamente la idea del modelo de democracia que queremos, ¿no? Creo que ambos países pueden aprovechar esta situación de crisis para replantear unas democracias que sean mucho más plurales, mucho más incluyentes y mucho más humanas. Bien. ¿Cómo lo ves, José Manuel? ¿Qué viene pronto en la relación bilateral? 45 segundos también para ti. Yo creo que son buenas noticias para el gobierno mexicano, para el pueblo de México. La relación bilateral es una relación compleja y no únicamente unifocal. La sociedad civil, las empresas, los gobiernos municipales, locales, estatales, todos juegan un gran papel y creo que incluso también la Cancillería juega un gran papel. Es una gran tarea que el próximo embajador Moctezuma tendrá que afrontar. Es un legado muy importante el que la embajadora Bárcena dejó en Estados Unidos y creo que son buenas noticias para el gobierno de México y yo creo que gracias a Biden y gracias al presidente Andrés Manuel va a seguir manejándose bien la relación bilateral y no va a haber ningún problema en el futuro, yo creo, de grandes proporciones como en la administración Trump. Bien, y finalmente cerramos contigo, Ana, y ahora sí. Creo que justamente espero que sea una relación de cooperación, espero que haya una relación también de seguridad. Yo esperaría que el presidente Andrés Manuel López Obrador se dé la oportunidad de este nuevo gobierno, de ver cuáles son todos los temas pendientes que dejó Donald Trump para que este nuevo gobierno justamente los pueda poner sobre la mesa y el presidente Andrés Manuel López Obrador justo se pueda dar la oportunidad de escuchar todas las planes de trabajo que tiene Biden y pues obviamente Kamala Harris. Bien, pues bueno, les agradezco mucho que nos hayan acompañado. Déjenme hacer una pausa, regresamos para despedirnos de ustedes y con la paparrucha de esta noche, no te vayas.
Estamos de regreso ya para despedirnos con la paparrucha de este viernes. A la violenta jornada registrada el miércoles en el Capitolio, en el Congreso de Estados Unidos, asistieron todo tipo de extremistas pro-Trump que ahora son buscados por el FBI. Quienes participaron en los disturbios no pertenecen a un solo grupo. Algunas personas han sido identificadas como seguidores de QAnon, una teoría de la conspiración basada en la creencia de que existe un plan anti-Donald Trump encabezado por un grupo de políticos demócratas, así como de personalidades públicas que pertenecen a una red de abuso sexual y tráfico de menores. El primero en hablar de esta supuesta red fue un usuario de foros de discusión identificado como Q, quien aseguró tener información privilegiada sobre la supuesta red de abuso infantil. El nombre de QAnon proviene precisamente de Q y de la abreviación de la palabra anónimo. Durante la pandemia, los seguidores de esta teoría se han sumado al movimiento antivacunas y han difundido falsamente que la COVID-19 se propaga mediante la red móvil 5G. Otro grupo que participó en las protestas son los Proud Boys, o los chicos orgullosos. Este movimiento nació en el 2016 y está integrado solamente por hombres identificados con la extrema derecha. Son antiinmigrantes y suelen usar playeras negras, así como gorras rojas, con la famosa frase de Make America Great Again. También hubo manifestantes que portaban la bandera confederada, esa que usaban los esclavistas durante la Guerra Civil de Estados Unidos del siglo XIX. Los manifestantes pro-Trump, que defienden el supremacismo blanco, la han retomado en los últimos años. Estos simpatizantes de Trump han difundido paparruchas, noticias falsas, fake news, para tratar de lavarse las manos de los disturbios y atribuyeron los actos violentos al grupo de extrema izquierda conocido como Antifa, apócofe de antifascista. Este movimiento utiliza la violencia para oponerse a las políticas que consideran racistas y xenófobas, pero hasta ahora no se han identificado integrantes de este movimiento en las protestas. Si algo nos ha enseñado el gobierno de Donald Trump y el mismo Trump es que la tolerancia y permisividad a los discursos de odio y teoría de la conspiración pueden derivar en el fortalecimiento de grupos extremistas y de grupos violentos. Así que te pedimos que tengas mucho cuidado con lo que lees, con lo que compartes, para no caer en noticias falsas, en fake news o de plano en mentiras peligrosas. No te descuides, recuerda que seguimos en pandemia, usa cubrebocas si vas a salir, sobre todo si vas a estar en espacios cerrados. Esto salva vidas, esto ayuda a evitar contagios. Mantén siempre la sana distancia, pero si puedes todavía, quédate en casa. Bonito fin de semana, muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Yo soy Genaro Lozano. Gracias, Juan. Ahorita lo vemos por allá. Gracias, Juan. Gracias, Manolo. Gracias, Juan Manuel. Gracias, Anaí. Y gracias, Raquel. Gracias a ti por habernos acompañado esta noche. Descanse, bonito fin de semana.